Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar por encargo del propio colegio en nuestra segunda clase del curso de álgebra. Esta vez estudiantes vamos a tener un capítulo bastante conocido. Nuestro segundo capítulo es leyes de exponentes. Vamos a trabajar el día de hoy estas operaciones matemáticas, las cuales son la potenciación, la radicación y la ecuación exponencial. Son capítulos que lo hemos visto ya previamente años anteriores, en toda la secundaria en realidad se ven este tipo de temas, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es resumir un poco la parte teórica y empezar a resolver los problemas. Empezamos con la potenciación. La potenciación se presenta de esta forma general: a elevado a la n es igual a p, donde tiene tres componentes o tres partes, las cuales son la base, el exponente y la potencia, que es el resultado. Y tres definiciones fundamentales. Tres definiciones muy esenciales. Básicamente depende mucho de tu comprensión de estas definiciones y los teoremas para poder desarrollar adecuadamente el capítulo. 1. El exponente natural. 2. El exponente cero. Y 3. El exponente negativo. Esos tres aspectos son importantes que lo tengas en cuenta. ¿De acuerdo? Son tres definiciones. Veamos a ver cada una de ellas. ¿En qué consiste el exponente natural? Vamos a verlo con ejemplos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 elevado al cubo, eso será igual a 5 por 5 por 5. ¿Recuerda por qué razón? Porque la potenciación te indica el exponente va a dar la orden a la base de multiplicarse cuantas veces sea el exponente. Como en este caso el exponente es 3, la base se multiplica 3 veces. 5 por 5 por 5, el resultado será 125. Otro aspecto más que podríamos mencionar de el exponente natural podría ser de repente 7 a la 1. El 1 también es un número natural. 7 a la 1 será igual a 7. Recuerda que como el exponente te indica cuántas veces se multiplica la base, ahí el exponente es la unidad, por lo tanto una única vez se repite el número de la base. La otra definición es el exponente nulo o exponente cero. Veamos entonces en qué consiste esto. Si tú tienes 15 elevado a la 0, el resultado será 1. Si tú tienes 3 por 5, que es una operación matemática elevada a la 0, eso también el resultado será la unidad. Pero ¿qué sucede si tú tienes ahora un medio más un tercio, ¿de acuerdo? Menos 5 sextos elevado a la 0. Posiblemente tu respuesta puede ser 1, porque asumes que toda cantidad elevado al exponente 0 es la unidad. Pero aquí existe una condición. Todo número real elevado a la 0 va a ser la unidad siempre en cuando la base sea distinta de 0. Y si tú resuelves estas fracciones, te darás cuenta que el resultado es 5 sextos. Menos 5 sextos, esto es 0. Y 0 a la 0 es no determinado. 0 a la 0 es no determinado. ¿De acuerdo? Por esa razón, aquí en la definición se aclara, ¿no? Esto se cumple para todo A perteneciente a los reales menos el 0. No puede ser el 0. ¿De acuerdo? Vayamos entonces ahora con la siguiente definición. La siguiente definición es el exponente negativo. El exponente negativo. A ver, vamos a verlo de manera práctica con fracciones en un primer momento. Si nosotros tenemos un medio elevado a la menos 1, ese signo negativo lo que hace es invertir la base. ¿Quién es la base? En este caso es un medio. El exponente negativo tiene el poder de invertirlo. 2 arriba
1 abajo y el exponente deja de ser negativo y pasa a ser positivo. Veamos otro valor. Si tienes 3 cuartos elevado a la menos 1, será 4 tercios elevado a la unidad, o simplemente 4 tercios. ¿Y qué sucede si ahora tienes 7 medios elevado a la menos 2? El negativo hace que se invierta la base, recuerda, sería 2 séptimos, y el exponente ya no es negativo ahora, sería positivo. Así de esta manera. Muy bien. Lo que nosotros vamos a trabajar también son cantidades que no se presentan con fracciones, como por ejemplo, 5 a la menos 1. Rápidamente puedes asumir lo siguiente. Tú sabes que él está sobre un 1 y el exponente negativo invierte la base, un quinto, elevado a la 1. Si tienes ahora 3 a la menos 1, se invierte un tercio. Si tienes ahora 3 a la menos 2, se invierte. Sería 1 sobre 3 a la 2. A ver, más despacio para quien no entendió. Él es como si fuese 3 entre 1. Si lo invierte sería un tercio. Y el exponente sería el 2. O sea, de esta manera. Vamos a hacerlo más lento por acá. Borramos esto. Sería entonces un tercio elevado al cuadrado. Ese exponente 2 va a afectar a cada uno de los términos. Afecta al de arriba y afecta al de abajo. Por esa razón quedaría 1 entre 3 al cuadrado. De manera práctica, también una forma práctica de desarrollar esto es cuando tú tienes 6 a la menos 1, automáticamente colocas el 1 y él baja. Si tienes, por ejemplo, aquí 7 a la menos 3, colocas el 1 y él baja, pero con positivo, 7 al cubo. Una forma práctica también de ver las definiciones. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahí hemos visto las definiciones de potenciación, que son importantes que se conozcan a detenimiento. Ahora, un detalle también muy importante es el siguiente. Aquí te dicen para todo A perteneciente a los reales diferente de 0. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el denominador nunca puede ser 0. Si el denominador es 0, eso no existe. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cada uno de los teoremas. Cada uno de los teoremas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos teoremas tenemos? 5 teoremas. ¿Está bien? Acá tenemos 2. En este momento tenemos aquí 2. Producto de bases iguales y potencia de potencia. Aquí tenemos 3. División de bases iguales, exponente de una multiplicación y exponente de una división. ¿De acuerdo? Esos 5 teoremas vamos a revisarlos. A ver. Borramos. Están las formas teóricas. Vamos a ver algunas aplicaciones. Si nosotros tenemos x a la 2m por x a la 5 menos 2m por x a la menos 3, ¿a qué será igual? Recuerda que como es una multiplicación de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Eso quiere decir que como todos tienen base igual, se va a mantener la base que es x y los exponentes vas a empezar a sumarlos. 2m más 5 menos 2m menos 3. Si tú desarrollas, o por aquí seguimos desarrollando, tendremos x, puedes darte cuenta que ellos se van a eliminar, se vuelven 0 y 5 menos 3 es 2. El resultado sería x al cuadrado. Ahora, ¿qué sucede si tienes otro teorema? Si tienes x a la 5m más 6 entre x a la 3 menos 5m. ¿Cómo sería ahí? A ver, vamos a resolverlo. División de bases iguales es esto, ¿no, muchachos? Si tienes algo más simple, ¿no? X a la 7 entre x a la 3,
¿Qué se hace con los exponentes aquí? Se van a restar porque son división de bases iguales. La base x y x son iguales, por lo tanto los exponentes se van a restar. 7 menos 3 es 4, el resultado sería x a la cuarta. Veamos entonces de qué manera aplicamos el teorema aquí. Las bases son iguales, x, y ahora vamos a restar el exponente de arriba con el exponente de abajo. Acá sería 5m más 6 y por acá 3 menos 5m. ¿Correcto? Seguimos. X, 5m más 6, ya retiro el paréntesis. Recuerda que el signo menos que antepone altera el signo de todos. Sería menos 3 más 5m. Seguimos. 5m más 5m, 10m. 6 menos 3 es 3. Y esa sería nuestra respuesta. Esa sería nuestra respuesta de nuestra segunda definición. La siguiente que tenemos, el siguiente teorema, es la llamada potencia de potencia. ¿Qué sucede cuando tienes este caso? Los exponentes están afectando a una potencia, ¿no? Por eso le dice potencia de potencia. O también se puede distinguir como que los exponentes están separados con paréntesis, ¿no? En ese caso, lo que vamos a realizar es multiplicar los exponentes. Multiplicar los exponentes. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30, y esa sería nuestra respuesta. Hasta ahí, muchachos, nuestras tres definiciones importantes. Vayamos a ver ahora las siguientes dos, que son un poco más sencillas. Si tú tienes la multiplicación de dos números elevado al cuadrado, te dice que el exponente va a afectar a ambos, nada más. Y en la división tendrás exactamente lo mismo. Si tienes x entre y elevado al cubo, te dice que el exponente va a afectar al término numerador y al término del denominador. Así de esta manera. En eso consiste entonces nuestros teoremas. En eso consisten nuestros teoremas. Muy bien, borramos nuestra pizarra con nuestros aplicativos y vamos ahora a ver la siguiente operación matemática opuesta a la potenciación, que es la radicación. Su forma general, como aquí aparece, tiene también tres componentes o tres partes. N es el índice, A es la cantidad subradical o el radicando, y B es la raíz. Teoremas. Aquí tenemos tres teoremas y una regla práctica. Los teoremas son estos, que en realidad son semejantes a los teoremas que vimos en potenciación. Semejantes, ¿por qué? Porque vamos a tener una raíz, supongamos que la raíz octava de 7 por 6. Vemos que la raíz está afectando a una multiplicación. Te dice el teorema que la raíz afecta a cada uno de los factores. Así de esta manera. Y cuando tienes una división, si tienes la raíz quinta de x entre a, te dice que la raíz quinta va a afectar a cada uno de los términos, tanto al numerador como al denominador. Así de esta manera. Y por último, los radicales sucesivos, que son de esta manera. Si tienes la raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta de x a la 2, podemos darnos cuenta que los radicales son sucesivos, e incluso estoy colocando aquí el 2 cuando no podría ir, ¿no? Porque si no hay un valor ahí, se sobreentiende también que es el 2. ¿Qué cosa es lo que se hace en ese caso particular? Se abre una sola raíz y se multiplican todos los índices. El 2 por el 3 por el 4. Y el subradicando se mantiene. Sería esto, la multiplicación de eso será 24 raíz 24ª de x al cuadrado. Ahí están nuestras tres definiciones. Y ahora vamos a ver una regla práctica. ¿Qué te dice la regla práctica? La regla práctica te dice que puedes trabajar tú esta expresión de esa manera. Te puedes dar cuenta que la raíz de m está afectando a toda esta expresión, ¿no? Al x y a todo él. ¿No es cierto? Entonces,
lo que hace es la raíz de m afecta a x, pero a y le está afectando la raíz de m por n. Y a z le está afectando tres raíces, p, n y m. Por eso acá aparece toda una multiplicación. Pero a eso vamos a aplicar nosotros una regla práctica mediante una aplicación, mediante un aplicativo, ¿de acuerdo? Vámonos entonces a la página anterior. Vamos a borrar un poco para poder hacer este ejemplo. Una forma práctica de resolver, por ejemplo, un ejercicio como este. X a la 3 por x a la, imagínate que acá 3 de x al cuadrado y por aquí de x a la 5, supongamos. Y aquí pongámosle 2 para hacer una cantidad pequeña. Listo. ¿De qué manera podemos trabajar mediante esta regla práctica? Vamos a colocar un radical, un índice, pero ¿quién va a ser ese índice? Si te das cuenta que hay radicales sucesivos, esto solamente vas a poder aplicarlo cuando los radicales son sucesivos o cuando tienen la misma cantidad subradical. Y la misma cantidad subradical en cuanto a las bases sí son iguales, ¿no? Porque todos tienen a x. Entonces, cuando se cumple eso, puedes hacer lo siguiente. Aplicas la multiplicación de los índices 2 por 3 por 2. Ahí está. El 2 de acá, el 2 de acá y este 3. ¿No es cierto? X y aquí empieza el trabajo. Vas a hacer esto. Vas a empezar siempre del primer exponente. Por más por más. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que vas a realizar una operación, vas a desarrollar esas operaciones con esos elementos. Exponente por el índice, se suma el exponente, se multiplica el índice, se suma el exponente. Así de esa manera. A ver, empezamos. 3 por 3, 9. 9 más 2, 11. 11 por 2, 22. 22 más 5, 27. Y tendremos por aquí el resultado de esto será este de aquí. Esa será nuestra respuesta. Entonces, esta es nuestra regla práctica dentro de los teoremas que encontramos en el capítulo de radicación. Por último, vamos a ver ahora ecuaciones exponenciales. Esto es algo más sencillo. Vamos a encontrar cuando tenemos nosotros ecuaciones exponenciales de repente esta particularidad. Si tú tienes 5 a la x y aquí que es igual a 5 al cubo, y tienes que eso es una igualdad. Aquí está el signo que corrobora eso, que es una igualdad. Si 5 al cubo es igual a él, necesariamente ¿cuánto va a ser x? 3, ¿no? Obviamente, ¿no? Para que sean iguales, x requiere ser el valor de 3 únicamente. Seguimos entonces. El otro ejemplo sería el siguiente. Si tienes ahora a la 5 y es igual a b a la 5, los exponentes son iguales, entonces se cumple que necesariamente a debe ser igual a b. A debe ser igual a b. Y cuando son trascendentales, cuando las bases y los exponentes van a ser iguales. Muy bien, estudiantes, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos con los problemas.